Hola, ¿qué tal cinéfilos? Los saluda Santiago de Cinemadictos y el día de hoy vamos a hablar de The Post, Los secretos oscuros del Pentágono. Esta película dirigida por Steven Spielberg y con la actuación de Meryl Streep, Tom Hanks, entre otros actores muy importantes. La película está basada en hechos reales y nos cuenta cómo los periódicos de Estados Unidos desenmascararon todo lo que había escondido sobre la guerra de Vietnam y cómo los Estados Unidos habían tratado de impulsar esa guerra sabiendo que prácticamente la tenían perdida. Pero la película se centra por supuesto en lo que ocurre en el diario The Post y el drama que viven su presidenta y el editor en jefe para ver si realmente publican, porque no es tan sencillo, no es como, listo, tenemos la información, vamos a publicarla. No se puede, porque realmente hay muchos aspectos legales, más en Estados Unidos, que difundir este tipo de información se puede considerar incluso como traición. Ellos sentían la necesidad de mostrarle al mundo lo que había ocultado el país por muchos años, porque delante de las cámaras decían la guerra va excelente, Estados Unidos va a ganar, necesitamos apoyarla, no sé qué, pero realmente lo que estaba pasando es que estaban enviando los soldados a la muerte. Prácticamente sabían que iban a morir, que iban a perder. De hecho decían en la película que el interés de Estados Unidos por continuar la guerra de Vietnam era por el hecho de no perderla, o sea, el hecho de no quedar en el ridículo. 80% de esa motivación que ellos tenían para continuar la guerra ni siquiera era ya por los objetivos iniciales que tenían, sino por el miedo al fracaso. Decían que si perdían esa guerra, Estados Unidos quedaba como vulnerable, como que la gente lo dejaba de respetar, era eso. Y los líderes habían encargado de ocultar lo mayor posible todo lo que estaba ocurriendo. La idea de esta película es muy interesante, de hecho es un tema que me gusta mucho, tanto la guerra de Vietnam como la Guerra Fría, y cuando la estuve viendo me crearon como muchas dudas y me dieron ganas de investigar más. No lo hice, pero me dieron ganas de investigar más. También había algo muy marcado en esta película, era la diferencia entre los géneros. De hecho, la jefe o la presidenta del periódico The Post era una mujer, pero se sentía por supuesto que los demás miembros del periódico trataban de hacerla a un lado. Aunque ella era la jefe y ella tomaba las decisiones, ellos trataban de influenciarla porque no confiaban en lo que ella decidiera por cuenta propia. Yo creo que esto también puede ser un pecado de la película, que realmente se centra mucho en este personaje de la presidenta del periódico. Tal vez le da demasiada importancia como si fuera una biografía, una autobiografía de esta película, pero no. La película lo que trataba de hacer era contarnos la historia de cómo los periódicos, a pesar de que la justicia los estaba castigando por hacer esas publicaciones, corrieron todo el riesgo de publicar estos archivos secretos. Es importante porque nos muestra en esta película lo que es la libertad de prensa. Muchas veces los periódicos, incluso en mi país, en casi todos los países del mundo, son opacados por el gobierno. Las noticias, todo es influenciado para que se muestre solo lo que ellos quieren que muestre. En este caso los periódicos fueron un poco más coherentes y a pesar de que tenían amigos en los altos mandos, amigos que estaban muy tocados, muy manchados, muy untados de lo que había en esos documentos, se arriesgaron a publicarlo, porque de hecho ellos también se sentían ofendidos, se sentían traicionados, porque muchos de sus hijos habían ido a la guerra. Aun cuando los líderes de esas guerras, los que lo estaban patrocinando, eran amigos de ellos y sabían que esa guerra estaba perdida prácticamente, nunca les dijeron nada. Dejaron que sus hijos fueran a la guerra con el riesgo de que murieran, porque sabían que seguro iban a morir. Lastimosamente la película se siente muy larga, es que realmente es un drama muy lento. Hay escenas que uno es como, bueno, ¿qué va a pasar acá? Y crean mucha tensión, la introducción es larga para el problema de lo que está ocurriendo, nos muestran otros dilemas que uno la verdad como que no le interesan, otras cosas que están pasando en segundo plano que a uno no le interesan, uno está es por lo del Pentágono obviamente, entonces se hace muy monótona y muy larga. Eso es un pecado, yo la sentí súper extensa, aunque nada más duraba 2 horas, incluso duraba menos de 2 horas. Y sí, lograban crear tensión. Realmente uno estaba como ahí a ver qué era lo que iba a pasar, si los iban a meter a la cárcel a todos, si los iban a judicializar, si iban a cerrar el periódico, si los iban a castigar horriblemente, si los iban a perseguir. Las actuaciones de la película es uno de los puntos fuertes. Tom Hanks, Meryl Streep y el otro resto de gente lo hicieron muy bien, y esto también va de la mano con el director. Hay escenas en las que realmente se les nota a los personajes la tensión, el miedo y las ganas también de sacar eso a la luz. Es como que transmiten muy bien lo que están sintiendo, me gustó eso. Hay escenas de la película que sobran completamente, no las necesitaba, lo que hacen es alargar más una cosa que antes te termina como despegando de la pantalla. Cuando me vi esa película hubo gente que se durmió, y no uno, ni dos, ni tres, por ahí 4 o 5 personas estaban dormidas en la sala, y personas jóvenes. No van a decir que el viejito estaba cansado viendo la película y se durmió, no, porque la película realmente se vuelve un poco aburrida en algunos puntos. Y uno veía a la gente como se empezaba a acomodar, se empezaban a recostar, ay, qué sueñito, esta película, ¿qué? ¿Cuánto va a durar? Yo, aunque estaba un poquito aburrido, aguanté hasta el final. Sabía que ahí tenía que llegar el clímax, y si fallaba el final, fallaba la película. Que nos importaba saber qué era lo que le pasaba a estos personajes, cómo era que se descubría todo este secreto. Y el final de la película, al menos para mí, no fue lo suficientemente bueno. Aunque me gustó mucho cómo cerraba completamente la película. Cerraba cuando se destapaba este escándalo de Watergate con Nixon. En resumen, a esta película le voy a dar 3 estrellas. Es una película que tiene un buen reparto, un buen director, por supuesto. Steven Spielberg no es un desconocido. Tiene además una buena historia, es una historia interesante,
para los que no conocemos de eso, al menos nos instruye un poco de lo que realmente pasó. Sin embargo, es una película que se puede hacer muy lenta, una película que tarda mucho en pasar de su inicio, que realmente el inicio es muy largo, que el nudo es una cosa muy cortica y el desenlace que también es muy cortico. Entonces, tal vez no vayan a aguantar, tal vez se vayan a desesperar, tal vez se vayan a aburrir. Y bueno, muchachos, esa es mi opinión. Por supuesto, ustedes son libres de dejarla de ustedes en los comentarios, yo la estaré leyendo. Y no olviden darle like a este video si les gustó, suscribirse y activar las notificaciones para que les lleguen los videos cuando yo los suba. Y compartir este video con sus conocidos cinéfilos. Los saludo Santiago desde Medellín, Colombia, y que estén muy bien. Hasta luego.